A continuación, le damos la cordial bienvenida a Pablo Iturralde, representante de la Asamblea Nacional Ciudadana y analista político, preguntándote primero, Pablo, ¿qué opinas de estos últimos acontecimientos que han ocurrido en el Nuevo Ecuador de Daniel Noboa, principalmente con la venida de Prince, un mercenario paramilitar que en su primera intervención prácticamente hizo campaña sucia en contra de la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González? Bienvenido. Fran, un saludo fraterno y un honor, como siempre, compartir contigo estas reflexiones sobre el presente y el futuro para nuestro país, para las familias ecuatorianas. Eh, ya estamos prácticamente en la recta final de la campaña electoral. Estamos prácticamente serían 4 días, ¿no? Sí, estamos miércoles. Son 4 días, exactamente 4 días. Y a 2 días del silencio electoral. Entonces estamos en la recta final y lo que estamos viviendo es fundamentalmente como los últimos esfuerzos de las dos candidaturas para tratar de tener los mejores resultados el día domingo 13, ¿no? Y en ese contexto, además, en un contexto de crisis orgánica, digo yo, en el Ecuador, una crisis económica, de delincuencia, de violencia, ética, política, de narcotráfico, de desempleo, de migraciones, en una crisis orgánica en el país, tenemos, digamos, esta disputa electoral, que es una disputa donde en definitiva está en juego la vida de las familias ecuatorianas, está en juego el presente y el futuro del país, están en juego o está en juego dos modelos claramente diferenciados de desarrollo, Fran. En ese marco, una de las acciones que denotan más bien desesperación por parte de la candidatura del candidato presidente Daniel Noboa, ¿sí? Trata de hacer uso de un anuncio que lo hizo al inicio de la campaña de la segunda vuelta, que es el anuncio de que iba a traer fuerzas, primero dijo fuerzas militares de otros países, estaba pensando fundamentalmente en Estados Unidos, supuestamente para combatir el narcotráfico y la delincuencia, la violencia en el Ecuador. Sin embargo, a la hora de la verdad, dado que Estados Unidos está en otro baile, Donald Trump está en otro baile, él está resolviendo los problemas estructurales que tiene en este momento, los que tienen los Estados Unidos, fundamentalmente porque están perdiendo la hegemonía económica, tecnológica, política, cultural, incluso hasta militar a nivel mundial, básicamente por el desarrollo de Asia y particularmente de China, Rusia, los BRICS, etcétera. Entonces, Donald Trump está en otro baile y por tanto no le presta mayor atención, menos aún a un presidente como Daniel Noboa, que prácticamente, digamos, no representa nada. Algún asambleísta le dijo que era un accidente de la democracia. Y en ese marco saca como un conejo de la chistera, haciendo birli birloque, supuestamente acto de magia. Y nos ofrece la presencia fundamentalmente de fuerzas mercenarias en el país. Vale la pena siempre aclararle a la gente que nos escucha, a la ciudadanía, que las fuerzas mercenarias no son otra cosa que un soldado a sueldo. Incluso algunos dicen que un asesino a sueldo. De hecho, Eric Prince. Prince fue el fundador de una empresa que se llamaba, ¿sí? No sé si todavía existe, me parece que casi ya no está presente, eh, Blackwater. Blackwater, ¿sí? Y la Blackwater es una empresa en la lógica además del neoliberalismo aplicado en Estados Unidos, que se constituyó en una especie de ejército privado. Es decir, frente a las Fuerzas Armadas de los países de los estados que tienen el monopolio del uso de la fuerza y de la violencia en nuestros países, en Estados Unidos se ha venido desarrollando durante las últimas décadas unas fuerzas militares de naturaleza privada. Y esto era Blackwater. Y Blackwater intervino en una serie de conflictos durante prácticamente en este siglo, desde el año 2000, después de lo que fue
el atentado en las torres gemelas en Estados Unidos, ¿sí? Ha intervenido en los conjuntos de conflictos fundamentalmente en Oriente Medio. Y en esos países, Blackwater fue denunciada por varios delitos. Por ejemplo, el asesinato de civiles, efectivamente, por el cual fueron además condenados, vale la pena decir. La justicia, el aparato de justicia, los jueces norteamericanos condenaron, juzgaron y condenaron en derecho por el asesinato de civiles a estas fuerzas militares privadas, a estos asesinos privados, ¿sí? ¿Qué Donald significa Trump, para el Ecuador? ¿Qué significa Donald para el Trump, Ecuador precisamente tener ese tipo de paramilitarismo en el Ecuador, donde efectivamente Blackwater, a cargo Eric Prince, mercenario paramilitar, algunos lo catalogan como asesino, haya llegado al Ecuador para dar asesoría? O sea, es necesario tener esta asesoría por parte de un mercenario paramilitar al que algunos le han acusado de asesino. efectivamente, el tema está justamente en que en su desesperación, decía yo, hacen un acto de magia, entre comillas, de Birli Birloque, y nos presentan a esta empresa que ya no existe, a partir de esas acusaciones y de esas sanciones que tuvo, abandona la empresa y creó una nueva empresa, ¿sí? Eric Prince. Y él es quien viene supuestamente a asesorar. Vale la pena decirlo, ¿no? No existe, por lo menos la sociedad ecuatoriana no conoce efectivamente el contrato de la supuesta asesoría de este señor. Incluso está aquí, según las investigaciones realizadas por medios periodísticos, con una visa no de trabajo, sino con una visa de turista en el Ecuador. Y claramente no viene, efectivamente, aunque tratan de mentirle al país, como ha sido este gobierno, una sarta de mentiras, una mentira tras otra, para esconder su ineficacia y su manejo yo no sé ya ni cómo llamarle, de incapacidad, de ineptitud de la cosa pública, del Estado, de la política pública, mienten de que viene a asesorar, pero el señor lo que viene es hacer una intervención burda en campaña electoral, incluso haciendo acusaciones de misógenas, acusaciones viles, digamos, en la última fase de la campaña, respecto a la candidata Luisa González. Y ¿Y esto digamos, cómo este se tipo podría catalogar? Porque precisamente es lo que más ha llamado la atención. Una de las primeras intervenciones de Eric Prince fue atacar a la candidata de la Revolución Ciudadana. Y Pablo, esto en medio de una campaña electoral, él contratado con dinero público, anunciado por Daniel Noboa, ¿es posible? ¿Se puede permitir esto o sería un atentado a la soberanía nacional? es un atentado a la soberanía, pero también es un atentado, Fran, es un atentado a la soberanía no solamente porque ataque a Luisa y porque intervenga en política cuando no tiene que hacerlo, sino que además lo que están proyectando frente a la opinión pública nacional e internacional es prácticamente pasándose por cualquier parte a las fuerzas del orden ecuatoriano, a la policía y a los militares, diciéndoles públicamente prácticamente que no sirve, desconociendo que son estas instituciones, las instituciones del Estado, las que tienen el legítimo monopolio, ¿sí?, al uso de la fuerza y de la violencia en el marco de la ley de los derechos humanos en el Ecuador. Pero además de eso, es meterse en la vida privada de la candidata Luisa González. Es decir, es utilizar formas ya totalmente antiéticas, totalmente, yo creo que es casi un suicidio lo que acaban de cometer con haber traído justamente a mercenarios, a soldados asesinos pagados para que vengan a hacer campaña. Porque en general yo lo que veo es más bien que se ha producido una reacción completamente contraria. Hay gente de súper de la derecha, anticorreístas, odian a Correa, odian lo que fue y lo que es la Revolución Ciudadana, que dicen que no van a votar por Correa, que primero se cortan un brazo. Pero yo he visto que han criticado a través de las redes sociales justamente este tipo de intervenciones y este uso eh, horrible, indigno, que han hecho en este caso de este personaje por parte del gobierno y de la campaña electoral de Daniel Noboa. Al no tener una visa de trabajo, sino una visa de turista, uno revisa la ley y
¿A un turista se le puede permitir ese tipo de declaraciones misógenas y en contra de una candidata presidencial como Luisa González? ¿Es esto posible en el nuevo Ecuador de Daniel Noboa o no debería ser esto posible? De acuerdo al marco legal no debería ser posible, Fran, pero ya en el Ecuador nos hemos acostumbrado y nos parece normal que se violente lo que dice la Constitución, lo que dicen las leyes. Es parte justamente de lo que la gente exige, clama, aspira, desea cambiar este próximo domingo 13 de abril, eh, eh, derrotando justamente electoralmente a Daniel Noboa porque la gente está hasta la coronilla frente a una destrucción de lo que es el Estado de Derecho en el país, frente a una destrucción y debilitamiento de las estructuras del Estado y frente a un manejo, o sea, es un manejo que hay incapacidad, sí hay incapacidad, que hay ineptitud, sí hay ineptitud, pero ya esto raya en un manejo, no sé, mafioso, delincuencial, de maldad, de malas personas, efectivamente, que son las que han estado turnándose lastimosamente en el ejercicio del gobierno desde el año 2017 en el Ecuador y que nos han llevado justamente a esta cosa, a esta situación que compromete la vida de los ecuatorianos y que yo llamo crisis orgánica del Ecuador. Ya dentro de ese contexto, y no podíamos dejar de obviar este tema porque un mercenario que venga al Ecuador a hablar mal de una candidata, pagado él con dinero público, sin duda alguna atenta no solo a la soberanía, porque claro, está pisoteando a las fuerzas militares y policiales, sino al proceso electoral y a las reglas del juego en sí mismas. Pablo, dentro de todo esto, ¿cómo llega la candidata por su parte, Luisa González, a la recta final? ¿Cómo está ella proyectada? Hemos visto sus planes, ha logrado calar en la gente. Se podría hablar de una paradoja electoral donde Luisa González lidera, pero Daniel Noboa tiene la cancha a su favor. Sí, yo afirmo, lo he dicho varias veces ya, pero de mi experiencia como ciudadano, ¿sí? Y de mis estudios de la historia nacional, de la historia del país, este debe ser uno de los procesos electorales más viciados en el Ecuador, menos transparentes y menos desigual y más desiguales, perdón, para utilizar adecuadamente los términos, ¿sí? Por lo menos es el más desigual del último periodo democrático en el Ecuador desde el año 1979 hasta la presente fecha. Es decir, prácticamente de 30, bueno, de 45 años, perdón, sí, 45 años en el país, ¿sí? Y esto es resultado fundamentalmente de haber, yo digo ahí hay que caracterizar adecuadamente y hay que ubicar adecuadamente los diferentes elementos que constituyen este escenario de unas elecciones completamente desiguales. Lo primero, el primer elemento es el hecho justamente de violar la Constitución y las leyes de parte del candidato Daniel Noboa, de no haber solicitado y asumido la licencia obligatoria y sin remuneración que se establece de manera absolutamente clara, nítida, en el artículo 93 del Código de la Democracia, Fran. Es el primer hecho, efectivamente, que denota esta situación de desigualdad en el proceso. Luego tenemos un abuso de lo que son las instituciones públicas y los recursos del Estado en la campaña electoral desde la primera vuelta. Esto no ha sido solamente en la segunda vuelta, ¿sí? Por ejemplo, la entrega efectivamente de cocinas de inducción en la primera vuelta electoral, alrededor de 80,000 cocinas de inducción que estaban guardadas, empaquetadas, que fueron adquiridas en el gobierno de Rafael Correa, imagínense, esto es de año 2016, inicio del 2017, y que no fueron entregadas a la ciudadanía solo por odio al gobierno de Rafael Correa, pero sí fueron utilizadas, ¿sí? Para entregar, para ser que regaladas en medio de la campaña electoral. En esta segunda vuelta, el abuso más importante de los recursos públicos es esta entrega dadivosa de bonos a todo mundo, tratando de comprarle el voto a las fuerzas policiales, militares,
a las familias ofrecimientos de bonos. A las fuerzas militares y policiales ya les entregaron. A las familias afectadas por los derrames petroleros en Esmeraldas les ofrecieron. No ha sido entregado. Esta semana varias de las comunidades en Esmeraldas han protestado porque no ha llegado ni los bonos ni la ayuda efectivamente del gobierno nacional a esas comunidades. ¿No De sería igual forma, contradictorio, no sería contradictorio esta política de estado de el candidato presidente, presidente, candidato Daniel Noboa? Uno ya no sabe qué mismo es, si es candidato, si es presidente, si es todo o si no es nada. Pero no sería contradictorio para con sus simpatizantes, porque el tema de las cocinas de inducción, fuera de la buena medida que fue planteada por el presidente Rafael Correa en su momento, para inclusive reducir las emisiones de CO2 en el ambiente y además cambiar un subsidio de el gas por el subsidio de las cocinas de inducción, pero que fue abiertamente criticado por sus detractores, ¿no sería contradictorio esto? Y además el tema de los bonos. Insisto en el votante de Noboa, porque dicen que bonos no se debería dar y que bonos no sirven para nada, prácticamente suelen decir los simpatizantes de la derecha y de la derecha extrema. Inclusive dicen el pobre es pobre porque quiere, entre otros afirmativos. ¿No es contradictorio esta política de Daniel Noboa en su recta final? totalmente contradictorio con lo que ha sido su gestión y con lo que son realmente con lo que piensa respecto a la gestión de lo público, al manejo del Estado. Completamente contradictorio. Pero en su actitud desesperada, porque efectivamente no solamente que están perdiendo las elecciones, Fran, yo ya me atrevo a decir en este momento que estamos en un punto de no retorno. Yo estoy casi completamente convencido ya de que Luisa González será la vencedora de las elecciones este próximo domingo, ¿sí? Y en el marco de esa desesperación hacen uso de cualquier cosa, no les importa, no les importa contradecirse, no les importa utilizar dolosamente los recursos públicos. Yo quiero recordar que esto además está establecido en el Código Integral Penal como peculado, pueden ser enjuiciados y pueden ser sancionados incluso con la cárcel y con multas pecuniarias bastante altas, efectivamente. Pero este es solamente el segundo hecho de esta desigualdad de este proceso electoral, de esta lucha desigual entre David y Goliat, que es lo que hemos tenido en estas elecciones. Hay un tercer elemento, Frank, que también es parte de esto, y que es la utilización de los órganos de justicia, administradores de justicia, de investigación, administradores de justicia en la campaña electoral para profundizar la persecución. La utilización de la fiscal, la utilización de los jueces, con todo lo que fue el caso llamado, o es el caso llamado ligados, o el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que incluso el día de ayer hemos visto mucha gente seguramente sorprendida por las declaraciones de la señora Saraus, la viuda de Villavicencio, Y a que ella propósito, denuncia. Y a propósito de aquello que decir precisamente de las declaraciones de la viuda de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado durante las pasadas elecciones, y citando prácticamente y diciendo que la fiscal Diana Salazar la había obligado a ella para declarar en redes sociales de que la culpa fue de el expresidente Rafael Correa. ¿Qué decir de esta declaración que dio Verónica Saraus, prácticamente exculpando a, al correísmo, pero también lanzando la culpa a la fiscal Diana Salazar, que dicho sea de paso ya se prorroga en el cargo, y a Daniel Noboa? Realmente, para mí, digamos, creo que para muchos de quienes analizamos, investigamos la realidad del país, no es una sorpresa, Fran. Lo sorprendente es que sea la viuda de Villavicencio, que efectivamente en las elecciones anteriores jugó un papel fundamental en el triunfo de Daniel Noboa, al haber sacado un Twitter, ahora se sabe, manipulado, inducido, obligado por la fiscal Diana Salazar, ¿sí? Que le vendió una mentira, un falso positivo, para que ella saque un Twitter acusando fundamentalmente a Rafael Correa y a la Revolución Ciudadana del asesinato de Fernando Villavicencio. Hoy día las declaraciones de ella eh, tienen algunos elementos que yo creo que es importante resaltar, Frank. El primero, se cae uno de los principales mitos, de las principales mentiras contra Rafael Correa y contra el correísmo, que fue el asesinato de Villavicencio. Se dice claramente
que el asesinato de Villavicencio fue utilizado políticamente en la campaña electoral pasada para darle el triunfo a Daniel Noboa, ¿sí? Y perjudicar a la candidata Luisa González y a la Revolución Ciudadana. Tercero, se acusa claramente de que en el crimen de Villavicencio están involucrados generales de la policía, mandos de la policía, jueces o miembros del Estado ecuatoriano, bancos a través de los cuales se lava dinero, a los cuales se daba dinero del narcotráfico, ¿sí? Y sectores políticos, no dice cuáles sectores políticos, pero ella habla claramente de que la política está metida. Esto que yo he llamado desde hace más de 2 años, Fran, como el pacto mafioso que gobierna en el Ecuador, que Esos prácticamente sectores, se beneficia y ha destruido, se beneficia acumulando mayor cantidad de plata y ha destruido al Ecuador como tal. esos sectores políticos a los cuales hace alusión, además de Diana Salazar, Daniel Noboa, podría ser el Partido Social Cristiano. Y te pregunto esto, Pablo, porque recuerdo una de las entrevistas que le hizo Carlos Vera a las hijas de Fernando Villavicencio. Amanda fue la que más intervino en esa oportunidad y hablaba de Jaime Nebot directamente s- direccionándole a él, inclusive hablando de los puertos, quiénes son los que controlan los puertos, decía en ese entonces Amanda Villavicencio. Hace poco, más de unos 6 meses debe ser esa entrevista. Quizás a esos sectores se refería también la viuda de Villavicencio, Verónica Saraus. Yo me atrevo a pensar y tengo mis sospechas, Fran, de que no solamente involucran al Partido Social Cristiano, sino que también está involucrado Construye y concretamente María Paula Romo. María Claro. Paula Romo está involucrada hasta la coronilla en el asesinato de Villavicencio. Está involucrado el ex comandante de la policía, Carrillo. Está involucrado en esta dinámica, en este proceso. Yo quiero recordar incluso el hecho cuando lo asesinaron a Villavicencio aquí en Quito, ¿sí? Era en un acto electoral donde estaba también Carrillo. Carrillo salió por la parte de atrás con toda su seguridad, etcétera. Sí, Por salió donde volando. Mientras al estaba otro lo sacaron por la protocolado. puerta principal, prácticamente a encerrarlo en una camioneta sin auto blindado para que lo asesinen. Sí, también en esto hay participación de el señor, si se puede llamar señor, el delincuente, perdón que lo diga así, Guillermo Lazo, y el lavado de activos a través del Banco de Guayaquil. O sea, me parece, Frank, que es el conjunto de la clase política vinculada a la derecha, ¿sí? Más un elemento más, que es el cuarto elemento que yo quería resaltar de estas declaraciones de la viuda de Villavicencio, que aparte de que se cae el mito de que supuestamente Rafael Correa estaba involucrado en el asesinato de Villavicencio, se cae, se evidencia que efectivamente hay una participación, una utilización política del hecho para permitir el triunfo electoral de Daniel Noboa, que están involucrados el narcoestado, está involucrado las élites económicas y los grupos de delincuencia organizada y los partidos políticos de la derecha en el asesinato de Villavicencio. Y el cuarto elemento es que hay un pacto para proteger a los asesinos, a los involucrados y acusar justamente a otros sectores. Y en ese pacto participa directamente y una de las principales actores es la fiscal Diana Salazar. Entonces, creo que es muy importante entender todo lo que se acaba de abrir. Y claro, la respuesta inmediata por parte de la fiscalía es supuestamente acusar de falsedad las declaraciones no son falsas, las declaraciones son reales, las hace directamente la viuda de Villavicencio, y lo que tendría que salir a aportar es justamente los elementos que determinen claridad respecto a una investigación que lleva 2 años y que no ha aclarado absolutamente nada efectivamente en el Ecuador y que ha sido utilizada políticamente y que es una clara evidencia de ese pacto mafioso que es lo que está destrozando el Ecuador, que nos ha llevado a constituirnos en un narcoestado y en una narcoeconomía a nivel del país. Un narcoestado y una narcoeconomía que destruye al Ecuador, que destruye sobre todo a los jóvenes, que los sumerge en la pobreza, en la miseria, en el hambre a la mayoría de familias ecuatorianas, que les quita toda posibilidad de futuro, todas las oportunidades que podemos tener o pueden tener los jóvenes, perdón, sí, y que en ese marco
son carne fácil, presa fácil del vínculo justamente a estos grupos de delincuencia organizada que son prácticamente los que hoy día, conjuntamente con las élites exportadoras y las élites bancarias del país, son las que gobiernan y destruyen al Ecuador. ¿Te podrías llegar a pensar que Verónica Saraus se ha acercado al correísmo? Y te pregunto esto, Pablo, porque ha sido usual que, por ejemplo, alguien que comienza a criticar a los gobiernos tanto de Lenín Moreno, luego de Guillermo Lasso y ahora de Daniel Noboa, le dicen que es correísta. Por ejemplo, eso les pasó a los de La Posta, les ha pasado a algunos críticos, a algunos periodistas e inclusive a A algunos la asambleísta políticos, Galarza. como al asambleísta Galarza. Entonces, se podría llegar a pensar que ellos tienen algún tipo de acercamiento hacia el correísmo. No he visto todavía que a Verónica Saraus le digan eso, ojo, pero no habrá, ya podría salir algún desubicado a decirlo. Para nada, Fran. Yo creo que la explicación hay que buscarla justamente tratando de comprender y de desentrañar dónde están las causas de lo que estamos viviendo en el Ecuador. Y las causas de lo que estamos viviendo en el Ecuador tienen su origen en el año 2017, en la traición de Lenín Moreno, que fue electo por la ciudadanía ecuatoriana como candidato de la Revolución Ciudadana, y sobre todo en el año 2018 con dos hechos fundamentales. Mayo del 2018, el retorno de las políticas neoliberales en el Ecuador, el retorno del Fondo Monetario Internacional, con una lógica fundamentalmente de manejo económico, de modelo de desarrollo, que se orienta a la austeridad. No hay plata para la producción, no hay plata para infraestructura, no hay plata para obras, no hay plata para salud, no hay plata para educación. Solamente hay plata para pagar la deuda externa y para robarse. Porque además, en todo este periodo, la deuda externa ecuatoriana se ha incrementado en más de 45.000, en casi 50.000 millones de dólares. Para la época eran apenas 35.000 millones, ¿sí? Ahora son 45.000 millones más que no han servido absolutamente para nada. Pero el segundo hecho fue en febrero de ese mismo año, Frank, y fue el asalto del Estado, la captura del Estado, el reparto del Estado, a través de la consulta mañosa de febrero del año 2018, que permitió la constitución del famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, del Trujillato. Ahí empieza conjuntamente con la vuelta del neoliberalismo y el asalto y reparto del Estado, empieza el acabose del Ecuador. Y ahí tenemos todo lo que tenemos, ¿sí? Y entonces, mientras la justicia, los aparatos de justicia, la fiscalía, los jueces, eran utilizados para perseguir al correísmo y a los opositores, por ejemplo, más allá de Rafael Correa, de Jorge Glass o de otras autoridades, otras personas que fueron autoridades en la época del gobierno de Rafael Correa. Por ejemplo, Leonidas Issa, del movimiento indígena, u otros dirigentes indígenas, u otros dirigentes sociales. Actualmente, por ejemplo, tenemos la persecución que se está haciendo contra compañeros nuestros, como el compañero Jorge Cáceres, presidente o coordinador nacional del Frente de Defensa Petrolero, conjuntamente con los compañeros que impulsaron la campaña por la defensa del campo Sacha en contra de la privatización a favor de la familia Novoa. Entonces, mientras esto sucedía, ellos aplaudían. La señora Saraos aplaudía. Pero claro, los señores de La Posta, perdón, ¿sí? Vivanco Boscán aplaudían. Pero cuando esto cambia, cuando esto resulta que para el caso de La Posta, ellos hacen una denuncia y son perseguidos por el propio Estado, por el gobierno de Guillermo Lasso y las autoridades de Guillermo Lasso, y entonces cambian de posición, no es que se acercan al correísmo, cambian de posición porque sufren lo que venían sufriendo otros sectores sociales y políticos del país, opositores a ese régimen mafioso que trajo de vuelta al neoliberalismo y que permitió el desarrollo del narcoestado en el Ecuador, ¿sí? Y es por eso cambio de posición, y es por eso que se conocen ahora este tipo de situaciones, Fran. Y digamos, para redondear la idea, permíteme, por favor, estos elementos, estos hechos, denotan una cosa que es fundamental para entender la derrota que va a tener Daniel Noboa y que va a tener la derecha, el bloque de la élite económica y de la mafia en el país este domingo 13 de abril. Es el hecho de que ese bloque dominante que se constituyó en el año 2017, recuerden las reuniones de Lenín Moreno con los
propietarios de los grandes medios de comunicación, con los banqueros, con los empresarios, con toda la derecha. No se reunió con los sectores populares, se reunió con todos los sectores opositores justamente al Correa, reconstituyendo un nuevo bloque dominante en el Ecuador. Ese bloque dominante hoy día está en crisis, hoy día está fragmentado, está dividido. Y esa es una de las razones estructurales de fondo, visto desde las ciencias políticas, que explica la derrota que están sufriendo en este momento y que va a ser ratificada el domingo 13 de abril con el triunfo de Luisa González en las elecciones de la segunda vuelta. Se podría decir que se dieron un baño de realidad o que se estamparon con la verdad que estaba pasando en el país. Dentro de todo este marco, Pablo, ¿cómo llega la candidata de la Revolución Ciudadana? Ya hemos hablado de, de Daniel Noboa y de toda esta estructura que ha tenido a lo largo de su campaña electoral. Pero ¿cómo llega la candidata de la Revolución Ciudadana? Ella quería resolver todos estos problemas, Sí, porque sí. dicho sea de paso, son como las siete plagas. Siempre hablo de las siete plagas para quienes son creyentes y para quienes no igual, es una buena referencia. Tenemos la criminalidad más alta en la historia del Ecuador. Nunca antes habíamos tenido un mes como enero tan violento, más de 700 muertes violentas por cada en solo enero. Febrero no se distanció mucho y de hecho le escuchaba a un experto en seguridad decir que podríamos ya estar en 56 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, superando las 46 en 2023 de Guillermo Lazo. Si seguimos con esta proyección, tuvimos las 14 horas de cortes de energía eléctrica, y cuando uno mira al pasado, mira que, por ejemplo, de 2007 a 2017, la criminalidad en el Ecuador se redujo de manera histórica de 5,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2017, en 2007 bajó a 5,8 en 2017. Y el tema de la energía eléctrica, el Consejo Mundial de Energía en el 2015 catalogó al Ecuador como el quinto a nivel mundial y el primero de la región en seguridad energética. ¿Será que Luisa González podría volver a repetir estos hechos históricos? Sí, yo insistiría, y gracias por las cifras, Frank, yo quisiera resaltar solamente dos o tres, insistiría en el hecho de que vivimos una crisis orgánica, y en ese marco quisiera resaltar dos o tres cifras justamente. Primera, son 2.414 personas muertas violentamente en el primer trimestre, entre los meses de enero a marzo. 2.414, Frank. Eso significaría que en este año, de mantenerse esa tasa efectivamente de violencia y de homicidios en el Ecuador, va a ser un año en el que vamos a tener aproximadamente 10.000 asesinados, 10.000 personas asesinadas en el país. O sea, el más violento del mundo, largo, largo, Frank. Ya somos en este momento el país más violento del mundo por las tasas de criminalidad que se están dando justamente en el Ecuador. Ni siquiera Hoy, tenemos guerra ni un conflicto como pasa en Siria, en Libia y en otros países. Ucrania, ¿sí? El segundo elemento, Frank, es justamente los niveles de desempleo. Solo con los apagones del año pasado, Frank, se perdieron 249.000, 250.000 empleos. 250.000 empleos. Y entonces tenemos una situación de desempleo. Ve, datos como estos. El empleo formal en el país apenas llega al 34%. Una persona de cada tres personas en edad de trabajar tiene un empleo formal, ¿sí? El resto o son desempleados o tienen un empleo informal. El empleo informal se ha disparado. Son aproximadamente 56% de personas que vivimos en este momento, me incluyo, en el empleo justamente informal, porque no tenemos un salario mensual efectivamente de ingresos, porque no tenemos seguridad social, porque no tenemos en definitiva un trabajo digno en este momento en el país. Y todo esto y un tercer dato, lo que ha hecho es incrementar justamente la pobreza, el hambre, las migraciones, ¿sí? Recordarle solamente al país
que prácticamente en este momento en el Ecuador hay 5.400.000 personas bajo la línea de pobreza, que se ha incrementado aproximadamente en 800.000, 600.000 personas, perdón, desde el año pasado al presente año, entre el 2023 y 2024. Los índices de pobreza, incluidos los de pobreza extrema, 600.000 personas, Frank. Entonces, frente a todo esto, naturalmente hay una voluntad mayoritaria de cambio en el Ecuador. Y en ese marco hay que ver cómo llega justamente este, Daniel Noboa y cómo llega Luisa González. Si me permite rápidamente, Noboa llega fundamentalmente carente de estrategia. Llega tratando de hacer acciones de shock, ¿sí? La foto con Trump, la presentación de Blackwater y del mercenario, asesino a sueldo, ¿sí? Y son acciones que se revierten inmediatamente en contra. La foto con Trump significó, después de 2 días o 2 días, ¿sí? La imposición del incremento de 10% de aranceles a los productos de exportación que ingresan a Estados Unidos. La presentación del mercenario significa que la gente se dé cuenta de la payasada de la mentira y además una intervención burda, malsana, en la campaña electoral, metiéndose incluso con la vida privada de la candidata Luisa González. ¿Sí? Llega además con mucha fuerza, fortaleza en cuanto a la fuerza aérea, con mucha presencia en las redes y en los medios de comunicación, Frank, de propaganda, pero mucha debilidad en la infantería, que es el trabajo en territorio. Noboa se ha metido recién al territorio desde la semana pasada y resulta que el 12% o 11% de los votos que estaban en disputa, fundamentalmente la estrategia principal con la cual había que trabajar con ellos para poder ganar es el trabajo directo, el contacto directo en territorio, para recoger sus aspiraciones, sus necesidades, sus deseos, sus demandas y responder a eso. Mientras por el otro lado vemos a una Luisa que en primer lugar, y esto sucedió inmediatamente la misma noche del 9 de febrero pasado, cuando se anunciaron los resultados de la primera vuelta, con una propuesta básicamente de unidad, de reconciliación nacional, Fran, sin la cual, y yo estoy convencido de que efectivamente además es así, es imposible resolver justamente las 7 plagas que están en este momento afectando al Ecuador o esta crisis orgánica que afecta al Ecuador. No es posible resolverla simplemente por la genialidad de una persona o de un gobierno. Este momento se requiere la suma, el unir frente al odio, frente a las divisiones, frente a todo este discurso del correísmo, del anticorreísmo que ha sembrado de odios y de divisiones al Ecuador. Se requiere unir efectivamente al Ecuador, unir a las organizaciones sociales, al movimiento indígena, a los empresarios. El día de hoy, Jan Topic acaba de respaldar la candidatura de Luisa González, unir a una serie de fuerzas políticas, sociales, empresariales, cívicas, patrióticas en el país. Es decir, hay un primer gran acierto de Luisa, que justamente frente a la fragmentación y a la crisis del bloque dominante, lo que vemos en el otro lado es una recomposición de un bloque plurinacional o nacional popular en el país. Es la recomposición de un bloque, de un nuevo bloque histórico, ¿sí? Alrededor de los sectores populares, los sectores de izquierda, pero también con los empresarios, con los sectores cívicos, con los sectores democráticos, con los sectores productivos, etcétera, que permitan una amplia amalgama, unidad de fuerzas para poder sacar adelante al país. La segunda característica de lo que yo creo que como llega Luisa llega fortaleciendo, afirmando su liderazgo y proyectando claramente una imagen de estadista. Esto lo hemos visto en la campaña, una Luisa con los pantalones bien puestos, una Luisa dialogando con todo mundo, asumiendo todo tipo de entrevistas, parándole el carro a las majaderías y agresiones del malo, en este caso de la maldad, de la perversidad de Daniel Noboa, parándole el carro a quienes se han metido en su vida privada, defendiendo al país, defendiendo a los sectores, sobre todo excluidos del país en la campaña. Ella no se reunió con Trump, pero se reunió con prácticamente todos los presidentes o de la mayoría de países de América Latina, en la posesión del presidente uruguayo.
se reunió con Lula, con Lula de Brasil, con Boric de Chile, con Petro de Colombia, con el propio presidente uruguayo, etcétera, ¿sí? Entonces, Luisa llega afirmando su liderazgo y proyectando ese liderazgo como estadista. Tercero, Luisa llega arropada por la sociedad civil del Ecuador organizada. Y yo, una de las cosas que más esperanza me ha dado es la cantidad de asambleas, de resoluciones tomadas de manera colectiva en el país por todo tipo de organizaciones sociales, de organizaciones de la sociedad civil, respaldando la candidatura de Luisa González. Ello incluye al movimiento indígena y a las comunidades indígenas y a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. ¿Sí? Luisa llega además marcando la agenda. Y al marcar la agenda llega con una fortaleza también en la Fuerza Aérea, en la presencia en redes sociales, en medios de comunicación, pero sobre todo con mucha fortaleza de la infantería, que es mucha fortaleza del trabajo territorial y del diálogo con los sectores. Hemos visto probablemente las concentraciones más importantes que se han dado en el tiempo contemporáneo en las campañas electorales. Los cierres de campaña que está haciendo en diferentes ciudades, tanto de la costa como de la sierra, son cierres de campaña impresionantes, cierres de campaña que expresan muchísima fortaleza. Yo veo que efectivamente incluso la conversación, la iniciativa política, la capacidad de propuesta, la capacidad de alianza, la capacidad de volver a esperanzar al Ecuador, la tiene fundamentalmente Luisa González, a pesar de disputar en un proceso electoral completamente desigual, a pesar de tener un árbitro vendido, una justicia y una fiscalía utilizada para la campaña electoral, un abuso de los recursos públicos, un limpiarse con las disposiciones de licencia obligatoria y sin remuneración, sin sueldo, que debería de tener Daniel Noboa. Es decir, a pesar de tener la cancha inclinada y de un proceso electoral completamente desigual, innegablemente Luisa llega con las mejores posibilidades. Yo creo que incluso la sensación que tenemos a nivel de la ciudadanía ecuatoriana es que la diferencia está incrementándose. La diferencia a favor de Luisa, yo he visto además encuestas, está incrementándose. Yo quiero ser, digamos, bastante objetivo y tratar de ser bastante sensato un poco en las afirmaciones. Pero es innegable que en este momento el resultado electoral incluso garantiza que las posibilidades de un fraude electoral, que yo creo que es lo que están preparando por parte del CNE, por parte del gobierno, son cada vez más difíciles, fundamentalmente por la diferencia establecida. Si hay 4 o 5 puntos de diferencia, no se diga si hay 6 o 8 puntos de diferencia, va a ser imposible que puedan hacer un fraude electoral para quitarle o robarle la voluntad soberana del pueblo en cuanto a quién queremos que gobierne en el futuro inmediato nuestro país. Hay algunas cuestiones y efectivamente hemos visto cómo ha sumado respaldos la candidata de la Revolución Ciudadana, la CONAIE, ha sumado respaldos de Pachacutic, no estuvo en la reunión Leonidas Issa, sin embargo estuvo de manera virtual. También Jan Topic ya se ha sumado a la campaña, al apoyo por parte de al apoyo de la candidata de la Revolución Ciudadana.